Contrarreloj, un programa donde la verdad no tiene límites, dirigido y producido por Freddy Blanc. Hola amigos, muy buenos días, gracias por acompañarme nuevamente en otro programa de Contrarreloj en esta mañana de día 13 de julio y haciendo las 11 horas y con una temperatura ambiente acá en Chillán, señor director. ¿Cuánto tenemos en la capital regional? 0 grados, me dice. 0 grados, perfecto. Algo helosa la cosa, dicen, ¿no? Bueno, vamos a dar mientras se conecta nuestro invitado. Hoy tenemos un invitado internacional de Nicaragua, pero él se encuentra en estos momentos en Estados Unidos, así es que si tenemos algún problema de conexión, ustedes comprenderán. Pero mientras tanto vamos a presentarlo para adelantar. Don Juan Sebastián Chamorro. En la actualidad, él trabaja en las políticas públicas en el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales en la Universidad de Notre Dame, en Indiana. Ha ocupado los siguientes cargos gubernamentales en Nicaragua, tengo entendido: secretario de Planificación del presidente Enrique Bolaños, viceministro de Hacienda y Crédito Público, director general del programa de la cuenta Reto del Milenio en Nicaragua y director ejecutivo de FUNIDES, el think tank más importante de Nicaragua hasta que fue cerrado por el régimen de Ortega. También fue gerente general de la empresa exportadora Macesa. Como director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, participó en las negociaciones con el régimen de Nicaragua tras las protestas del año 2018 y en una segunda ronda de negociaciones en el 2019. En el 2021 se inscribió como candidato a la presidencia de la República bajo el partido Ciudadanos por la Libertad. El 8 de junio del año 2021 fue detenido arbitrariamente en su casa. Tras un juicio sin más testigos que agentes de la policía y sin posibilidad de una defensa real, fue condenado a 13 años de prisión el día 23 de febrero del 2022. Tras casi 2 años en prisión, fue excarcelado, desterrado del país, despojado de su nacionalidad y confiscado sus bienes. Es doctor en Economía Aplicada por la Universidad de Wisconsin, máster en Economía por la Universidad de Georgetown y licenciado en Economía por la Universidad de San Francisco, California. Señor director, tenemos ya a nuestro invitado en pantalla. Bueno, le vamos a dar de inmediato la bienvenida, la entrada al programa. Juan Sebastián Chamorro, bienvenido al programa Contrarreloj a través de Alborada y también de los canales asociados Reflejo de Vida, Mente Patriota y No Somos Radio en otras plataformas. Gracias por acompañarme hoy día. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá conversando sobre Nicaragua y Chile también, país que quiero muchísimo, ya que viví 2 años allá en Santiago. Sí, tú tienes un gran amigo que compartimos la amistad con él, con Roberto Salazar, acá ecuatoriano, un economista extraordinario. Juan, quisiera, porque ya hicimos las presentaciones más formales, pero yo quisiera que iniciáramos el programa hoy, que el tiempo pasa volando. Quisiéramos que nos contaras de ti. ¿Cómo fueron los sucesos esos que te llevaron a la situación en que te encuentras hoy día fuera de tu patria, anhelando volver? Y luego, después de saber de ti en eso, quisiera saber en qué estaríamos trabajando a lo mejor para poder dar esta batalla que se está dando a nivel mundial. Partamos contigo primero. Bueno, en primer lugar, he estado asociado, como leíste en la introducción, y muchas gracias por hacerlo. He estado involucrado en políticas públicas desde que regresé a Nicaragua después de mis estudios doctorales, posiciones de gabinete, de gobierno, asociado a políticas públicas, políticas económicas y sociales, pero en abril del 2018 se suscitaron una serie de reformas al sistema de seguridad social por parte del dictador Daniel Ortega que provocó una oleada de protestas masivas en todo el país. Ortega disparó con armas de fuego alto calibre, asesinando a más de 355 personas, la mayoría de ellos estudiantes universitarios que protestaban por la reforma al Seguro Social en solidaridad con los pensionados de aquel momento. Este acto brutal que llevó además a más de 1.200 presos políticos y más de 1.500 personas seriamente lesionadas, me motivó a participar en este proceso de
negociación, vamos a llamarlo, en la cual tratamos de buscar de buena fe una solución a la crisis sociopolítica. Esto llevaba necesariamente una especie de referéndum o adelanto de elecciones presidenciales para que se pudiera el pueblo pronunciar sobre si quería o no continuar con Daniel Ortega al mando del Ejecutivo. Obviamente Daniel Ortega se rehusó a cualquier tipo de reforma de este tipo y se atornilló en el poder, estableciendo una de las más crueles y duras dictaduras que hemos visto en América Latina, ciertamente en Nicaragua, y ahora quiere establecer una sucesión dinástica a través de su esposa y sus hijos. En el 2021 vino el momento de inscribir candidatura. Inscribí mi candidatura en el Partido Liberal Ciudadanos por la Libertad, de centro derecha, y Daniel Ortega me captura una semana posterior a la inscripción de mi candidatura. Yo no era el candidato único, habíamos programado un proceso de elección primaria, un poco lo que pasó en Venezuela, ¿verdad? Y seleccionar a un candidato único, pero Ortega no dejó correr esa posibilidad. O sea que nosotros estamos pensando precisamente hacer lo que los venezolanos están haciendo en este mismo momento. Él echó preso a todos los 6 precandidatos que estábamos en la contienda, nos puso en una prisión que se llama El Chipote, de máxima seguridad. Ahí estuve 611 días, casi 2 años, en las condiciones más inhumanas, sin condiciones de poder ver a mi familia durante casi todo el periodo. Solamente tuve la oportunidad de 2 llamadas telefónicas con mi esposa y mi hija, que se habían ido de Nicaragua. Fui sentenciado a 13 años de cárcel por traición a la patria. No me fue permitido una defensa legal, sino que simplemente fue una farsa el juicio. Interrogatorios todos los días, iluminación artificial las 24 horas del día, sin atención médica, sin ningún tipo de condiciones mínimas que incluso hasta los presos comunes, delincuentes, pueden tener derecho como visitas familiares. A nosotros las visitas familiares eran cada 6, 7 semanas. Unas condiciones muy terribles de tortura psicológica, aislamiento, y la cárcel fue creciendo. Yo fui el preso número 4 cuando ya llegó el momento de nuestro destierro. Éramos más de 90 presos en esa cárcel en particular, y a través de una negociación con el Departamento de Estado de Estados Unidos se logró la excarcelación. No le llamaría yo una liberación, ni mucho menos, una excarcelación y destierro en un avión donde nos montaron 222 presos políticos y aterrizamos en Estados Unidos en la mañana del 9 de febrero del 2023. En pocos minutos, esa es un poco la historia que me ha tocado vivir. Vivo actualmente acá en el exilio. Evidentemente no puedo regresar a Nicaragua. Si lo intentaría, caería preso de vuelta, o tal vez las consecuencias podrían ser peores. Y he estado trabajando ya desde hace un año acá en la Universidad de Notre Dame como académico visitante, escribiendo un libro con mi esposa Victoria Cárdenas de todo lo que nos ha pasado, para generar memoria de las atrocidades de esta terrible dictadura que asola y azota al pueblo nicaragüense. Y como digo, y como lo dije en mi reciente visita allá en Santiago, Nicaragua se ha convertido en una enorme cárcel donde no solamente los desterrados sufrimos los vejámenes, sino también más de 6 millones de nicaragüenses que actualmente no pueden expresarse, no pueden hacer absolutamente nada en el país, porque es como vivir en una cárcel. No hay medios independientes, no hay periódicos, no hay radio, no hay televisión, excepto las que son del Estado dominados por la familia Ortega Murillo. Claro, eso, bueno, ahí estamos conscientes todos, Juan Sebastián, de que son características habituales y muy compatibles entre los regímenes dictatoriales, sobre todo de izquierda, que terminan con sus pueblos realmente sometidos. Ahora, en la actualidad, ¿tú estás residiendo en Estados Unidos o en España? No sé, me pareció escuchar ahí que estabas en España también, ¿sí? No, yo resido acá en Estados Unidos, en Indiana. Lo que pasó fue que al despojarnos la nacionalidad nicaragüense, mientras volábamos esa mañana del 9 de febrero, el régimen Ortega Murillo reformó la Constitución, convocó a sus diputados, que son básicamente unos selladores de decretos presidenciales. Fue convocada de emergencia para
reformar la Constitución y eliminarnos de los registros públicos de las personas a los 222 presos políticos, y después lo hizo con otros 94 opositores. 317 personas han sido despojadas de nacionalidad. En ese momento, países como España, Argentina, incluso Chile, México, ofrecieron la nacionalidad de sus respectivos países para dárnosla, y opté por efectivamente acceder al ofrecimiento del gobierno español de darnos la nacionalidad española. Así que por las circunstancias soy también ciudadano español por decreto. Obviamente la nacionalidad nicaragüense no te la quita ningún dictador con ningún tipo de decreto, pero ciertamente la apatridia, que dicho sea de paso, es un delito de lesa humanidad y violenta uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que además, y precisamente será parte del objetivo de nuestra visita por Sudamérica, es que estamos promoviendo una causa internacional en contra de Daniel Ortega, en contra de su régimen, por el delito de apatridia, porque violenta la Convención Internacional para la Reducción de la Apatridia en su artículo 6, que establece que ningún Estado puede quitar la nacionalidad bajo argumentos políticos o de otra índole. Así que parte de la gestión internacional que estamos haciendo en este momento es promover causas internacionales para llevar a la justicia a Daniel Ortega, ya que la justicia obviamente está también bajo, como lo podemos ver, bajo el control de Daniel Ortega en el caso de Nicaragua. Claro, Juan Sebastián, justamente de eso quería preguntarte. A mí me gustaría que tú pudieras ampliar la información, porque sí, supe por Roberto que estuviste acá en Chile, teníamos toda la intención de poder reunirnos y hacerte una entrevista en directo en Santiago, pero desgraciadamente tu agenda, la nuestra, no coincidió. Desgraciadamente hubiera sido muy interesante verlo en persona esto. Pero me gustaría que en ausencia de eso tú tomaras los minutos y nos contaras, porque me decía Roberto que justamente estabas tratando de reunir los grupos que estuvieran realmente interesados en defender la democracia, en reinstaurar la democracia y traer otros aspectos como a la vida de nuestra Latinoamérica, que nació justamente a raíz de la situación que sufriste en Nicaragua. He sabido que has recorrido varios países, que te ha ido bien en todos ellos. ¿Cómo está eso? ¿Cuál es el plan en este momento? Bueno, en primer lugar, para los que nos están escuchando y viendo, el contexto de mi visita a Santiago estaba circunscrita en una visita más general que comenzó en Asunción a propósito de la Asamblea General de la OEA, donde se aprobó una resolución unánime de todos los países condenando la actitud de Nicaragua de salirse de la OEA. Esta era la primera Asamblea General sin Nicaragua adentro. Luego fuimos a Argentina, nos reunimos con funcionarios del gobierno argentino, donde además de la promoción de causas internacionales que estábamos como parte de la petición, también hay una causa en los tribunales argentinos en contra de Daniel Ortega por delitos. Entonces estamos obviamente siguiendo con mucho interés este tema, y también fuimos a Santiago a reunirnos. Tuvimos una reunión en la Cancillería, fuimos muy bien recibidos por las autoridades de la Cancillería, donde le explicamos la importancia de seguir denunciando estos delitos en contra de los derechos de los nicaragüenses, el derecho a la asociación, el derecho a la nacionalidad, el derecho a la libre expresión, a la libre elección, toda la violación de todos los derechos. Básicamente Ortega ha violado todos y cada uno de los derechos. El derecho a la religión también hay una persecución religiosa muy fuerte. Más de 25 sacerdotes han sido apresados en estos últimos 6 años y han sido enviados al exilio, igual que nosotros, para el caso de los sacerdotes, hacia el Vaticano. Entonces, parte del objetivo de esta visita a Santiago era, por un lado, hacer lazos con las autoridades de gobierno para que continúen denunciando las atrocidades, pero también tuvimos reunión con una serie de personas del ámbito político chileno. Nos reunimos con una amplia gama de partidos políticos y líderes políticos chilenos, en las cuales le expusimos, en una delegación más amplia que íbamos,
las vicisitudes que como persona habíamos tenido que enfrentar, que es un poco lo que he estado describiéndote, pero también desde un punto de vista más colectivo como país, ¿no? Y obviamente el nivel de conocimiento a veces se pierde con el tiempo y el espacio, y la importancia, ¿no?, de contar estas atrocidades que la dictadura Ortega ha hecho en contra del pueblo nicaragüense, en contra de nosotros mismos, ha generado un fuerte impacto. Entonces vengo muy satisfecho de esta visita a Chile, donde efectivamente se logró reposicionar el tema de Nicaragua dentro de la agenda, al menos dentro de la cultura política de Argentina y Chile, sobre lo que ha pasado en Nicaragua y qué es lo que viene, ¿no? Lo que viene es una lucha, la continuidad de una lucha en contra de una dictadura claramente dinástica que amenaza con los intereses de la seguridad hemisférica. Y esto fue un punto que también lo reiteramos mucho en los tres países. Nicaragua, el dictador Daniel Ortega está haciendo alianzas con lo peor de lo peor. Tiene un centro de espionaje ruso, ha firmado un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior ruso, que fue sancionado también por Estados Unidos. Tiene una relación muy estrecha con los iraníes. El difunto presidente iraní Raisi estuvo en Managua en abril del año pasado, y más recientemente ha establecido tratados comerciales y de infraestructura con el Partido Comunista Chino, y más recientemente un establecimiento de relaciones diplomáticas con el Talibán de Afganistán. Esto es sumamente serio, porque por primera vez en el continente americano va a haber una embajada del régimen más terrorista que puede existir sobre la faz de la tierra. Estoy haciendo obviamente referencia al Talibán, y esto ya va más allá de lo que es la lucha democrática de los nicaragüenses y la defensa de nuestros derechos, sino que va hacia la seguridad continental. Hace 2 días el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento ruso dijo que considerarían ellos, como Rusia, oportuno establecer misiles balísticos en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba, a raíz de un anuncio de Estados Unidos de colocar misiles en Alemania. A ese nivel de conflicto está queriendo Daniel Ortega llevar su supuesta lucha en contra de Occidente, aliándose con lo peor de lo peor, ¿no? Y cuando estuvimos hablando de estas cosas que parecen surreales, que un régimen latinoamericano esté haciendo este tipo de alianza, realmente los funcionarios, tanto de la Cancillería argentina como chilena, se quedaron muy impresionados de todo este tipo de información que está pasando en este momento, y que es importante que el pueblo chileno, el pueblo latinoamericano, sepa de lo que Daniel Ortega está queriendo hacer con la seguridad continental. Claro, hemos visto, fíjate, algunas posiciones algo confusas, y quería hacerte una consulta yo. Yo sé que acá es más o menos transversal la condena al régimen dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua, pero obviamente que también hay bastantes simpatías de algunos más radicales acá en el país. ¿Tú sentiste algo de diferencia entre un bloque político y otro con quien tuviste la oportunidad de reunirte, o fue en general bastante favorable a lo que tú venías a exponer? Fue bastante general el sentimiento de solidaridad. Estuvimos reunidos desde agrupaciones. Algunos de mis colegas se reunieron con dentro de la misión que veníamos. Esto que es importante introducirlo. Había una delegación diversa de distintas personalidades políticas. En la gente de la delegación que se asocia más con la izquierda tuvieron reuniones con diputados socialistas. Yo tuve reuniones más con gente de centro derecha y derecha, y puedo decir de que en términos generales el sentimiento de apoyo fue generalizado, incluso también del gobierno y del presidente, que ha dicho que Daniel Ortega es un dictador, y eso para nosotros tiene mucha importancia. Pero eso no quita que efectivamente existan elementos, particularmente
muy radicales de la izquierda, muy antiguos además, creyéndose todavía el cuento de aquel de la revolución sandinista. Muchos de ellos estuvo lleno de chilenos en Nicaragua en los años 80, de personas que encontraron en Nicaragua una revolución que tal vez los hayan motivado a algunos sentimientos románticos, y parte de nuestro trabajo era también enviarle un mensaje a estos señores y señoras que han vivido en el pasado y que se den cuenta que Daniel Ortega es un criminal, un delincuente, un asesino. Y esto no lo dice este servidor opositor, lo dice el grupo de expertos independientes contratados, formados por el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, personas totalmente ajenos a la realidad nicaragüense y expertos en medicina forense, expertos en lo que ha pasado en los últimos 6 años, que ha sido contundente, y han dicho y lo han expresado de que Daniel Ortega ha cometido delitos de lesa humanidad. Entonces, parte del trabajo también era tal vez no tener una plática con estas personas, porque prácticamente es muy difícil ya de convencerlos, pero que se den cuenta que el mundo ha cambiado y que Daniel Ortega nunca fue un demócrata, siempre fue lo que es actualmente: un autócrata, un delincuente, un dictador. Y esos sentimientos de románticos de los años 80 tienen que enfrentarse a la triste realidad para ellos. La triste realidad es que Daniel Ortega asesinó a más de 350 jóvenes en las calles de Managua, que curiosamente y trágicamente muchos de ellos, la mayoría de ellos, todos estos años me ha tocado conocer a estos familiares, venían de hogares sandinistas, porque eran estudiantes universitarios que habían crecido con esa imagen, con esa misma imagen romántica de estas personas que estamos hablando hoy en Chile, y sus hijos salieron a las calles a enfrentar a un dictador. O sea que Daniel Ortega en gran medida también mató a los seguidores de su propio partido. Claro, por lo general terminan así, porque cuando hay disputa por el poder, ellos empiezan a eliminar a aquellos que eventualmente podrían ser competencia en algún momento dado. Juan Sebastián, las instituciones, los organismos de derechos humanos internacionales, ¿qué respuesta han tenido ante la dictadura de Daniel Ortega y todas las atrocidades que estamos siendo testigos frecuentemente? Y además, otra pregunta, ¿el gobierno de Daniel Ortega está metido también con el narcoterrorismo? Sí, bueno, sobre lo último hay clarísima evidencia de que efectivamente el narco está infiltrado. Justamente hace aproximadamente 1 mes y medio, un cargamento de cocaína fue encontrado en San Petersburgo, que había salido precisamente de un puerto nicaragüense. Y en Nicaragua no se mueve una hoja si no es con el consentimiento de Daniel Ortega. O sea que esta relación que está teniendo con los rusos está facilitando la entrada y el trasiego de drogas hacia Europa, en este caso en particular. Pero Nicaragua ha sido históricamente siempre, por su ubicación geográfica clave, un punto de reabastecimiento de la droga que viaja del sur hacia el norte. Y eso es algo que Daniel Ortega lo ha sabido aprovechar, ¿no? Sobre tu primera pregunta, esto es parte sobre la campaña internacional. Nosotros como opositores tenemos años de estar haciendo incidencia internacional, que ha llevado una serie de elementos, más de 10 resoluciones del Consejo Permanente de la OEA, una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sendos informes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, pronunciamientos del Parlamento Europeo contundente en contra de Nicaragua, el informe que hacía de los expertos independientes de Naciones Unidas, declaraciones y audiencias ante la Cámara Baja y Alta de los Estados del Congreso de Estados Unidos, donde personalmente he testificado un par de veces, una serie de llamamientos de muchos países a nivel internacional, y la aprobación de 2 leyes en Estados Unidos para efectivamente hacer rendir cuentas a funcionarios de Ortega, sanciones por parte de la Unión Europea, sanciones por parte del Reino Unido, sanciones por parte de Estados Unidos, y una serie de llamamientos, incluyendo la más reciente de la semana pasada en la OEA, donde 32 de los 32 países
todavía presentes en la OEA condenan a Nicaragua. Con esto quiero decir de que se ha hecho lo humanamente posible a nivel internacional para desnudar, para acusar y para poner al descubierto las atrocidades del gobierno, el régimen, mejor dicho, que no es un gobierno, es un régimen dictatorial de Daniel Ortega contra el pueblo de Nicaragua. Queremos llegar a más, llegar a causas internacionales, que haya órdenes de aprehensión en contra del dictador, que probablemente no vayan a materializarse porque no hay policía internacional que la haga hacer cumplir. Pero el punto es de que la oposición nicaragüense ha hecho un excelente trabajo de lobby, de trabajo en la comunidad internacional. Mucha gente critica y dice, bueno, ¿y cuáles han sido los resultados? Realmente la comunidad internacional puede hacer lo que puede hacer. Y quiero reiterar esta repetición, es decir, no se le puede pedir a la comunidad internacional que resuelva los problemas internos de un país. Eso es un asunto de los propios ciudadanos de cada país, en este caso los nicaragüenses, pero se ha hecho y la comunidad internacional ha respondido efectivamente con lo que ha podido, pero ciertamente este es un trabajo que nos ocupa desde hace 6 años ya, desde que estalló la crisis, y lo continuaremos haciendo. Y por eso es la importancia de este viaje reciente a Chile y Argentina en la búsqueda de justicia internacional, sobre todo no tanto para nosotros que hemos sido despojados, desnacionalizados, confiscados, que nos han quitado 2 años de nuestra vida, pero sobre todo para los más de 355 familiares de asesinados que todavía el día de hoy esperan justicia, que saben quiénes fueron sus asesinos, que saben quiénes fueron los que mataron a sus hijos, a sus hijas, a los niños, a los abuelos y padres de estos familiares que el día de hoy continúan buscando justicia. Y es precisamente esa motivación de justicia que nos ha llevado a lugares como Argentina, Chile, a que nos ayuden a buscar esta justicia para que un día esta justicia que pueda encontrarse en países lejanos pero muy amigos pueda efectivamente también encontrarse en una Nicaragua donde haya justicia. Eso es parte de la lucha que estamos haciendo, además de la resistencia interna que, como digo, las condiciones son muy difíciles actualmente hacer política en Nicaragua, la represión es altísima, pero estamos haciendo todo lo humanamente posible para que este descontento, estas grietas que ya la dictadura está mostrándose entre sí, pueda romperse y acabar con esta dictadura oprobiosa. Claro. Tú has sido testigo, Juan Sebastián, de la degradación de los valores, de los principios morales, de la fe que ha traído todas estas nuevas ideologías globalistas y de izquierda en general sobre la comunidad, sobre los latinoamericanos, sobre todo, que ha pegado tan fuerte. ¿Cómo ves este proceso? ¿Es factible poner en reversa todo eso y recuperar para nuestra Latinoamérica el sentido común, el pensamiento crítico y devolver un grado por lo menos de estabilidad, recuperar esos países, esas sociedades tan maltratadas, Juan Sebastián? Yo soy un convencido que así puede y así debe de ser. El problema de los demócratas, de los que amamos la libertad, es que a veces para la gente de a pie los conceptos que nosotros enarbolamos les pueden sonar un poco abstractos. La libertad, la importancia del respeto del individuo, la libertad individual, la soberanía que tiene cada ser humano de hacer con su destino lo que mejor le plazca, sin ningún tipo de intromisión de un Estado invasivo, de un Estado que trate de controlar la vida de los ciudadanos. Mucha gente se pregunta, ¿y eso cómo se come? ¿Eso cómo resuelve mi situación de vida? Bueno, aquí tienen un ejemplo. Yo he estado luchando precisamente por esos valores y he perdido prácticamente todo lo material. Mi nacionalidad, mis propiedades, mi libertad, la posibilidad de vivir en el país. De tal manera que con este testimonio personal lo que quiero decir es de que estos principios y valores de libertad tienen efectos materiales sobre la vida de las personas. No son conceptos abstractos. En mayor o menor medida los vamos perdiendo, dependiendo del nivel de autocracia, de imposición de estas ideologías falsas, de estas ideologías extrañas que solo le han traído miseria a la humanidad. Y es, por lo tanto, fundamental enarbolar la bandera de la democracia liberal moderna que se basa en el individuo, se basa en la expansión de oportunidades para que las personas puedan crecer y desarrollarse en una sociedad libre, abierta, donde exista la plena
capacidad de cada quien expresar lo que quiera y vivir en libertad y vivir en democracia. Esto tiene fundamentos reales. Vemos nosotros cómo países han sido mal gobernados por décadas y ahora viven en la miseria después de haber vivido crecimientos económicos enormes en su historia, y ahora son presas de un estatismo, de una inflación, de un control férreo, de una falta de competencia, de una violación a los principios básicos de la competitividad, de la creación humana, del un sistema capitalista, no de amigotes, sino que fomente la creatividad, que fomente todo el desarrollo tecnológico, la competencia, el libre mercado. Todos estos son ejemplos de países que han crecido, y creo que Chile tiene mucho que decir con relación a esto por su vida y su historia económica, que deberíamos de vernos como ejemplo. Obviamente todo país tiene problemas y eso es natural, que la gente se sienta un descontento, pero que tenga la capacidad de expresarlo, de decirlo, de elegir a quien le plazca, a elegir y ver experimentos políticos que puedan ser de una u otra índole. Eso es saludable, porque así la gente se da cuenta dónde están las verdaderas políticas, dónde están los verdaderos intereses, más allá de mensajes mesiánicos, de mensajes populistas, de mensajes falsos, que tratan de venderle a la gente una receta que no ha servido para nada. La receta que sirve es darle la libertad a la gente, darle la libertad, la democracia a la ciudadanía para que pueda elegir libremente, para que puedan invertir con el apoyo del Estado en infraestructura, en bienes públicos, en salud y educación, que ayude a resolver los problemas fundamentales y equiparar la cancha de juego para todos los ciudadanos que puedan desarrollarse. Esos son elementos que son sumamente peligrosos para el Foro de Sao Paulo y todas estas ideologías que lo que tratan es de hacer todo lo contrario, mantener una sociedad atrapada en un mensaje falso, haciéndoles creer de que es malo ser libre, de que es malo crecer, que es malo tener libre comercio, de que es malo permitir que las personas se desarrollen. Así que es un desafío muy fuerte para los demócratas del continente, mandar este mensaje de esperanza y sobre todo decir lo que dije al principio, de que estos son elementos que tienen efectos reales sobre la vida de las personas. Cuando vos tenés un Estado que trata de controlar todo, te afecta al final del día, te afecta en tus posibilidades de elección, te afecta en malas políticas económicas, te afecta en la inflación, te afecta en la falta de libertad, de derechos y de democracia, como el caso ya extremo de Nicaragua. Claro. Juan Sebastián Chamorro, acá también disponibles para dar esa batalla que estás dando tú, tratando de alinear las fuerzas verdaderas, dando esta batalla por la libertad y por la fe. Muchas gracias por acompañarme hoy día en Contrarreloj a través de Radio Alborada y otras plataformas asociadas. Muchísimas gracias, un placer, y espero que la próxima vez podamos hacerlo en persona, la próxima vez que esté por allá, por Santiago. Muchas gracias. Dios quiera. Intentaremos, como sea, poder realizar eso, Juan Sebastián. Un gran abrazo y éxito en todas las gestiones desde Chile, disponible para las iniciativas y todas las batallas que haya que dar también. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros, estimados auditores, nos vamos a una pequeña pausa comercial y retornamos en Contrarreloj, donde la verdad no tiene límite. En Alborada, 3 grados.